Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes y salseo turco. Hoy tenemos un tema que, seamos honestos, a todos nos encanta. Vamos a hablar de una relación que incendió Turquía, una historia de amor y drama que nos tuvo a todos pegados a las pantallas y a las revistas del corazón. ¿De quién hablamos? Pues nada más y nada menos que de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles de este romance turbulento, desde sus inicios de cuento de hadas hasta su explosivo final. Antes de empezar con este chismecito jugoso, los invito a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometemos que siempre tendrán las últimas noticias, los secretos mejor guardados y, por supuesto, el drama que tanto nos gusta. No se arrepentirán. Ahora sí, entremos de lleno en la historia de Altay y Serine. Para entender la magnitud de este romance tenemos que remontarnos a 2013, cuando ambos fueron elegidos para protagonizar la aclamada serie Medcezir. Si no la han visto, corran a buscarla. Es un drama adolescente con toques de romance e intriga y, obviamente, mucho estilo. La serie fue un boom en Turquía y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Pero más allá del éxito de la serie, lo que realmente capturó la atención del público fue la innegable conexión entre sus protagonistas. Desde el primer momento, la química entre Altay y Serine fue innegable. No solo en pantalla, donde interpretaban a Yaman y Mira, una pareja llena de pasión y complicaciones, sino también fuera de ella. Los rumores no tardaron en surgir. ¿Eran solo amigos, compañeros de trabajo o había algo más? Los fans estaban enloquecidos, buscando cualquier pista que confirmara el romance. Y como suele suceder, tenían razón. Los guiños cómplices en entrevistas, las miradas que lo decían todo, y la forma en que interactuaban en el set, eran pruebas irrefutables para los ávidos seguidores de la serie. Después de meses de especulaciones, fotos robadas y declaraciones ambiguas, Altay y Serine finalmente confirmaron su relación. Fue un anuncio que generó un revuelo tremendo en los medios y en las redes sociales. La pareja del momento había nacido. Ambos eran jóvenes, guapos, talentosos y estaban en la cima de sus carreras. Parecía el cuento de hadas perfecto. No solo eran la pareja más comentada del momento, sino que también se convirtieron en un referente de estilo y elegancia. Sus apariciones públicas eran analizadas al detalle, y sus looks se convertían en tendencia instantáneamente. Durante los primeros años, todo fue miel sobre hojuelas. Se les veía juntos en eventos, disfrutando de vacaciones románticas y apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Las revistas del corazón estaban llenas de fotos de la feliz pareja, y los fans no podían estar más contentos. Parecía que su amor era indestructible. Sus escapadas a la playa, sus cenas románticas en Estambul, y las muestras públicas de afecto, alimentaban la fantasía de un amor eterno. Cada imagen era una prueba de que su relación era sólida y genuina. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama y la presión mediática pueden ser un arma de doble filo. A medida que sus carreras despegaban, las agendas de Altay y Serine se volvían cada vez más complicadas. Los viajes, los rodajes, las entrevistas, todo esto comenzó a afectar su relación. La exigencia de mantener una imagen pública impecable, sumada a la dificultad de conciliar sus apretadas agendas, comenzó a generar tensiones internas. La vida de una celebridad no es tan glamurosa como parece, y la presión constante puede desgastar incluso la relación más sólida. Los rumores de crisis empezaron a circular. Se decía que las largas ausencias y las diferencias profesionales estaban creando tensión entre ellos. Algunos medios incluso publicaron noticias sobre supuestas infidelidades, aunque nunca fueron confirmadas. La verdad es que la pareja se enfrentaba a una situación difícil, como muchas otras parejas famosas. La falta de tiempo para compartir juntos, la dificultad para mantener la intimidad en un entorno público, y los celos profesionales, se convirtieron en obstáculos difíciles de superar. A pesar de los rumores, Altay y Serine intentaron mantener su relación a flote. Se les vio juntos en varias ocasiones, negando las crisis y demostrando que su amor seguía intacto. Sin embargo, la presión era cada vez mayor, y los problemas parecían inevitables. Intentaban mostrar una fachada de normalidad, pero las fisuras en su relación eran cada vez más evidentes. La química que antes era tan palpable parecía haberse desvanecido, y las sonrisas forzadas no lograban ocultar la tensión subyacente.
En 2017, después de 4 años de relación, Aatai y Serrini anunciaron su separación. Fue una noticia que impactó a todos sus fans. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero lamentablemente esta vez era definitivo. El anuncio oficial fue breve y conciso, pero el impacto emocional en sus seguidores fue enorme. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión, y muchos fans se sintieron como si hubieran perdido a sus propios ídolos. La ruptura fue muy comentada en los medios. Se especuló sobre las razones del final de la relación, pero ninguno de los dos actores dio detalles al respecto. Ambos se limitaron a decir que se separaban en buenos términos y que se guardaban un gran cariño mutuo. La discreción con la que manejaron la ruptura fue interpretada por algunos como una señal de madurez y respeto mutuo, mientras que otros lo vieron como una forma de evitar alimentar el morbo de la prensa. Sin embargo, algunos medios aseguraron que la principal causa de la ruptura fue la incompatibilidad de agendas y las diferencias en sus prioridades profesionales. También se habló de celos y de la presión mediática que había afectado su relación. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Las especulaciones sobre los motivos reales de la ruptura fueron muchas y variadas. Algunos apuntaban a la diferencia de edad entre ambos, mientras que otros sugerían que la ambición profesional de uno había chocado con las aspiraciones personales del otro. Después de la separación, Aatai y Serrini tomaron caminos diferentes. Ambos se enfocaron en sus carreras y trataron de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Fue un periodo difícil para ambos, ya que tuvieron que lidiar con la fama, la atención mediática y el dolor de la ruptura. La transición de ser una pareja omnipresente en los medios a individuos separados fue un proceso complicado y doloroso. Ambos tuvieron que aprender a navegar por un mundo que ya no los veía como una unidad, sino como dos personas independientes. Aatai continuó cosechando éxitos en la actuación. Protagonizó varias series y películas, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. También incursionó en el mercado internacional, participando en proyectos de Netflix que le valieron reconocimiento mundial. Su talento y versatilidad le abrieron las puertas a nuevos horizontes, y su carrera despegó a niveles insospechados. Su participación en la serie El Protector de Netflix le catapultó a la fama internacional, y le convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Serrini también siguió brillando en la actuación. Participó en exitosas series y películas, demostrando su talento y versatilidad. Además, se convirtió en una figura muy influyente en el mundo de la moda y la belleza, colaborando con importantes marcas y revistas. Su belleza natural y su estilo impecable la convirtieron en una musa para diseñadores y fotógrafos. Su presencia en eventos de moda y alfombras rojas siempre genera un gran revuelo mediático. A pesar de la ruptura, Aatai y Serrini siempre han mantenido una relación cordial. Se han cruzado en eventos y alfombras rojas, mostrándose respetuosos y amables el uno con el otro. Incluso han llegado a elogiar el trabajo del otro en entrevistas, demostrando que no guardan rencor. Su madurez y profesionalismo han sido elogiados por muchos. Han demostrado que es posible mantener una relación civilizada después de una ruptura, y que el respeto mutuo puede prevalecer sobre el resentimiento. El romance entre Aatai y Serrini fue una historia de amor intensa y apasionada que cautivó a Turquía y al mundo entero. Fue una relación llena de altibajos, de momentos felices y de momentos difíciles. Pero al final, el amor no fue suficiente para superar los obstáculos que se presentaron en su camino. Su historia es un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente, y que las relaciones pueden ser complejas y difíciles de mantener, incluso cuando hay una fuerte conexión entre dos personas. Aunque su relación terminó, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Muchos aún sueñan con una reconciliación y esperan que algún día vuelvan a estar juntos. Pero por ahora ambos siguen sus propios caminos, enfocados en sus carreras y en su felicidad personal. La esperanza de una reconciliación sigue latente en el corazón de muchos fans, que se aferran a la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y es que, seamos honestos, su historia nos enganchó a todos. Era la fantasía del amor de telenovela hecho realidad, dos jóvenes guapos y exitosos que se enamoran en el set. Pero la realidad, como siempre, es mucho más complicada que la ficción. Las presiones de la fama, las agendas imposibles, las expectativas del público, todo eso puede pesar demasiado en una relación,
incluso en una que parece sacada de un cuento de hadas. Su historia es un espejo de la realidad de muchas parejas famosas, que luchan por mantener viva la llama del amor en un entorno hostil y exigente. La historia de Aatai y Serinei nos enseña que el amor no lo puede todo, y que a veces, incluso las relaciones más apasionadas pueden llegar a su fin. Pero también nos recuerda que es posible mantener el respeto y la admiración mutua después de una ruptura, y que el final de una relación no tiene por qué significar el final de la amistad. Su historia es un ejemplo de cómo manejar una ruptura con madurez y dignidad, y de cómo seguir adelante con la vida sin rencores ni resentimientos. Ahora, volviendo a la actualidad, ¿qué están haciendo Aatai y Serinei? Pues Aatai sigue cosechando éxitos con sus proyectos de actuación, demostrando que es uno de los actores más talentosos de su generación. Y Serinei, por su parte, continúa brillando en el mundo del espectáculo y la moda, consolidándose como una de las figuras más influyentes de Turquía. Ambos han demostrado que su talento y ambición les han permitido seguir creciendo y evolucionando, tanto personal como profesionalmente. Ambos han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas, tanto personales como profesionales. Y aunque su romance haya terminado, el legado de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Su historia es un testimonio de que el amor puede ser fugaz, pero los recuerdos pueden perdurar para siempre. En resumen, la relación entre Aatai y Serinei fue un torbellino de emociones, desde el flechazo inicial en Medcezir hasta la dolorosa separación. Fue una historia de amor que nos hizo soñar, sufrir y al final, aceptar que no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Pero a pesar de todo, su romance siempre será recordado como uno de los más icónicos y apasionantes de la historia del espectáculo turco. Su historia es un capítulo importante en la historia del entretenimiento turco, y su impacto en la cultura popular es innegable. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el romance turbulento de Aatai y Serinei. Como siempre, me encanta compartir estos chismes y salseos con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación de Aatai y Serinei? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Me encantaría leer sus opiniones. No se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de la farándula turca. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo, a compartirlo en sus redes sociales y, si aún no lo han hecho, a suscribirse a nuestro canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós.